Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Bienvenidos a Derecho para Todos, un programa realizado por la Universidad Mariana con apoyo de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Herbrand y también el apoyo del programa de Derecho. En esta ocasión trataremos el tema de violencia intrafamiliar con la docente Ángela Martínez. Bienvenidos. Hay que iniciar diciendo que la violencia intrafamiliar es una de las formas de manifestación de la violencia de género. Para entender la violencia de género hay que distinguir dos conceptos fundamentales. Una cosa es el sexo y otra distinta el género. El sexo hace alusión a toda la conformación o características biológicas y anatómicas de los seres humanos que nos permiten diferenciar a los hombres de las mujeres, principalmente a través de las características físicas y los órganos reproductores. Por el contrario, el género hace alusión al conjunto de características, de estereotipos, de imposiciones y de comportamientos que se han ido construyendo a través de la formación de los seres humanos y que les son propios a los hombres y a las mujeres dependiendo de su sexo. Lo que se quiere decir es que es el orden sociocultural el que ha construido ciertos estereotipos o imposiciones atribuibles a hombres y mujeres dependiendo de su sexo biológico. En ese sentido, cuando los hombres o las mujeres nos separamos de lo que comúnmente nos está dado por nuestro sexo biológico, se produce una respuesta violenta que está dirigida por cualquier acto o omisión dirigida a causar un daño en razón del género masculino o femenino adoptado de manera diferencial a lo que comúnmente nos sería atribuible. Los casos de violencia de género pueden identificarse a través de 4 elementos indispensables. En primer término, existe un ánimo de dominación, de poder o de propiedad sobre la persona que se constituye como la víctima. En segundo lugar, se hace en razón del género masculino o femenino o de la diferencia entre el género adoptado y el sexo biológico correspondiente. En tercer lugar, está dirigido a causar un daño y en cuarto lugar, genera la vulneración o la puesta en riesgo de un derecho constitucional reconocido para todos los ciudadanos en Colombia. La violencia de género tiene diferentes formas de manifestación. Puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia laboral, violencia política, violencia intrafamiliar y últimamente se ha empezado a hablar de la violencia obstétrica, que es aquella forma de violencia cometida contra las mujeres durante el periodo de gestación y del parto. En ese sentido, la violencia intrafamiliar es una de las formas de manifestación de la violencia de género más comunes. La violencia intrafamiliar es todo daño causado por un miembro de la familia a otro miembro de la familia perteneciente, lógicamente, al núcleo familiar con el cual se tiene una relación de consanguinidad o de afinidad. No obstante, la violencia intrafamiliar también incluye a aquellas personas que si bien no tienen una relación con la familia, es decir, que no tienen un lazo de consanguinidad o de afinidad, sí se entienden incluidas dentro del núcleo familiar por tener destinadas labores de cuidado o acompañamiento permanente a uno o más miembros de la familia. La violencia intrafamiliar implica todo acto o conducta dañosa
ejercida dentro de ese núcleo familiar, por lo tanto se descarta cualquier hecho violento cometido por fuera del núcleo de la familia. La violencia intrafamiliar tiene diversas formas de manifestación. Generalmente, la violencia intrafamiliar siempre va acompañada de otro tipo de violencia. Entonces, cuando existe violencia intrafamiliar, existirá concatenadamente violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y, en el peor de los casos, el resultado será el feminicidio, que constituye la muerte de una mujer por el hecho de serlo, pero que además está permeada por la concepción de que las mujeres somos propiedades, posesión de los hombres y que por lo tanto les está dado, bajo un tipo de acción correctiva, atentar contra nuestros derechos y nuestra integridad física y personal. La víctima de la violencia intrafamiliar puede ser cualquiera de los miembros de la familia, por lo tanto el agresor también puede ser cualquiera de los miembros de la familia. En la violencia intrafamiliar puede identificarse eventualmente dos tipos de víctimas, una víctima directa y otra indirecta. La víctima directa es aquella persona contra la cual se comete el acto dañoso, es decir, a la cual se desea agraviar o a la cual se desea lesionar en su integridad física, personal, en su dignidad, etc. Y la víctima indirecta serán los demás miembros de la familia que se encuentran expuestos al acto dañoso. Un ejemplo, si nosotros presenciamos un acto de discusión entre una pareja, estando los hijos presentes, la víctima directa es la pareja contra la cual se lanza la agresión y la víctima indirecta son los menores por estar expuestos al acto dañoso como parte del núcleo familiar. Estamos viendo Derecho para Todos. Una universidad que, coherente con sus principios, actúa en pro del medio ambiente. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas: www.umariana.edu.co. Continuamos con Derecho para Todos. La violencia intrafamiliar se encuentra dispuesta en el artículo 229 del Código Penal colombiano, lo que significa que es un delito. A través de la Ley 882 del 2004 se impuso una pena de prisión de 1 a 3 años contra cualquiera de los miembros de la familia que incurriera en un acto dañoso contra otro de sus miembros. No obstante, a partir de la Ley 1142 del 2007, la pena de prisión se incrementa entre 4 a 8 años. Y tiene ese delito una característica especial, y es que se trata de un delito no querellable. Eso significa que no requiere de la denuncia de la víctima para iniciarse la investigación, sino que puede ser investigado de oficio. Lo que quiere decir que la autoridad competente puede perfectamente adelantar la investigación únicamente con el conocimiento de los hechos, independientemente de la voluntad de la víctima de colaborar con la investigación. Eso le da otra característica al delito, y es que es un delito no desistible, lo que implica que si usted
hace una denuncia penal por el delito de violencia intrafamiliar, luego no puede arrepentirse o retirar la denuncia sin que la autoridad no continúe con la investigación. Es obligación de la autoridad continuar la investigación hasta poder esclarecer los hechos bajo los cuales eventualmente se hubiere producido un acto de violencia intrafamiliar. Adicionalmente, si se impone la pena de prisión, esa pena no es sustituible por prisión domiciliaria, es decir, aquella persona que haya sido agresor de una persona miembro de su núcleo familiar a quien se le haya comprobado la existencia de un delito de violencia intrafamiliar, no puede pedir que le permitan cumplir la pena desde su casa, que ocurre generalmente en otros delitos. Y es algo que es lógico, porque lo primero que se hace en los casos de violencia intrafamiliar es retirar al agresor del núcleo familiar donde ha causado el daño. Entonces no sería lógico que, siendo usted sancionado por un delito de violencia intrafamiliar, fuera nuevamente reintegrado al seno de su casa bajo el riesgo de que pueda causar el daño nuevamente, o que por el contrario la consecuencia sea aún más nefasta o peor de lo que hubiera podido ser inicialmente, que es por el delito que usted está siendo condenado. La ruta de atención difiere, digamos, dependiendo de la autoridad que conoce primero los hechos. Puede presentarse que usted es una víctima de violencia intrafamiliar y acude ante la Policía Nacional. Ahí hay que hacer una salvedad o una aclaración, y es que las actividades de investigación propias del delito no son realizadas por la Policía Nacional, sino que son realizadas por Policía Judicial, es decir, por SIJIN o CTI, que están lógicamente adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Sin embargo, en aquellos municipios o en aquellas zonas donde no existe esa policía judicial, esas funciones las va a cumplir la Policía Nacional. De esa manera, si usted es víctima de violencia intrafamiliar, puede perfectamente acudir ante la Policía Nacional. Cuando usted acude ante la Policía Nacional, es deber de la policía realizar el acompañamiento y la atención prioritaria a la víctima de violencia intrafamiliar. Entonces la policía se desplaza hasta el lugar de ocurrencia de los hechos, va a recoger una información mínima prioritaria que va a dar lugar luego, por supuesto, a la continuación de la investigación en materia penal, pero eso tampoco significa que la policía sea la entidad competente de investigar y sancionar al presunto agresor. Ahí hay que hacer una segunda claridad, y es que cada una de las instituciones que atienden la violencia intrafamiliar tiene una competencia específica, que ya vamos a ir comprendiendo un poco más adelante. Entonces, si el hecho es conocido por la Policía Nacional, la policía debe realizar el acompañamiento a la víctima, de ser necesario, a un centro de asistencia médica, sobre todo en los casos en los que se presenta violencia de tipo físico o la presunta agresión sexual. Puede suceder que usted no acudió ante la Policía Nacional, sino que directamente, siendo víctima, ejemplo, de violencia física, de violencia psicológica o de violencia sexual, acude ante el centro de salud. En ese caso, los centros de atención en salud, su EPS o cualquiera de las instituciones hospitalarias con que cuente en su territorio, tiene la obligación de prestar toda la asistencia integral, tanto a nivel físico como a nivel de salud mental. Eso significa que van a construir una historia clínica completa donde consten tanto sus condiciones físicas de ingreso y de tratamiento, como las condiciones psicológicas en las que usted ingresa. Generalmente, cuando existe la violencia física o cuando existe la violencia sexual, siempre va a existir violencia psicológica. No podría concebirse una agresión o un acto en el cual uno se sienta herido en su integridad, en su dignidad, en sus derechos, sin que concatenadamente o al tiempo exista una lesión psicológica y emocional de la cual uno es víctima primeramente. Puede suceder que usted no acude ni a la policía ni al centro de salud, sino que acude a colocar su denuncia ante la comisaría de familia. La comisaría de familia es una institución
que existe en todos los municipios. En caso de que no existiere, será entonces competencia de los juzgados municipales, pero inicialmente, digamos que en el caso de las comisarías de familia, usted se acerca a la comisaría, pone la denuncia y ellos están en la obligación de prestarle toda la asistencia jurídica y psicosocial que usted requiera para la atención de su caso. Allí sí yo quisiera hacer una claridad, y es que generalmente las personas tienden a tener mucha desconfianza frente a la administración de justicia. Entonces muchas personas dicen, bueno, pero ¿para qué voy a denunciar si mañana lo van a dejar? ¿O para qué voy a denunciar si pasado mañana vuelve a la casa y lo sueltan? Hay que entender que todo el tema de la ruta de atención, definida además a través de la Ley 1257 del 2008, para los casos de violencia intrafamiliar y de otras manifestaciones de violencia cometidas contra las mujeres, es clara y ha definido esa ruta otorgando una serie de competencias a cada una de las autoridades. Por lo tanto, lo que hace cada una de esas autoridades es actuar conforme a su competencia, pero la investigación y la sanción está a cargo tanto de la Fiscalía como del juez al cual le haya correspondido el conocimiento del caso. Hay que tener claro allí que frente a la atención, la Fiscalía adelanta todo el proceso de indagación y de investigación sobre los hechos ocurridos, pero es el juez quien determina si efectivamente la persona ha sido la causante de la agresión y por lo tanto será el juez el único competente para imponer la pena de prisión correspondiente. Existen algunas medidas provisionales que pueden ser adoptadas por las comisarías de familia. Es decir, se trata de medidas de protección que se dan a las víctimas de violencia intrafamiliar independientemente del resultado que tenga el proceso. Entonces, usted no tiene que esperar a que el juez diga si es culpable o no es culpable y es objeto de la prisión domiciliaria o no. Usted puede perfectamente exigir, en caso de que la autoridad competente no lo hiciere, debe hacerlo de oficio, pero en caso de que no lo hiciere, usted puede solicitar cualquier medida de protección como las siguientes. 1. Que el agresor sea separado del núcleo familiar. 2. Que exista una prohibición para que el presunto agresor saque a los menores, en caso de que existan niños, niñas o adolescentes, de su núcleo familiar, que sean retirados o que ellos queden, digamos, bajo la custodia provisional del agresor. 3. Usted puede solicitar la custodia provisional de esos menores a efectos de protegerlos. Y debe existir una orden de restricción y una orden de prohibición de cualquier forma de repetición del daño o la agresión que haya dado lugar a la denuncia o al conocimiento del caso. No es necesario que la víctima sea quien interponga la denuncia, puede ser un hecho dado a conocer por cualquier familiar, amigo, conocido, vecino, por cualquier persona que tenga el ánimo de generar una protección sobre esa persona que presuntamente ha sido víctima. Por lo tanto, esa medida de protección puede ser solicitada tanto por el denunciante como por la víctima. Hay varias razones por las que no se denuncia. La razón más común es que generalmente las víctimas de violencia intrafamiliar no son conscientes de que son víctimas. La segunda razón es que nosotros estamos en un contexto en el cual se ha obligado a las mujeres, y voy a hablar en términos generales, a hombres y mujeres, a que tengamos que resistir cualquier acto de violencia producido al interior de la familia. A ese respecto hay que decir que el escenario del núcleo familiar, es decir, donde uno encontraría su hogar, donde uno se sentiría seguro, donde uno se siente querido, amado y respetado, es uno de los principales escenarios donde se producen agresiones contra las mujeres. No quiero decir que no se presenten actos de violencia contra los hombres, por supuesto que se presentan. De hecho, son actos que no son denunciados por el miedo al señalamiento,
porque nosotros vivimos en un contexto patriarcal, es decir, en un contexto en el cual los hombres se entienden superiores a las mujeres. Entonces a veces causa vergüenza o temor el hecho de que un hombre diga estoy siendo maltratado por mi mujer. Eso es síndrome, digamos que eso es un síntoma de debilidad en el común. Y eso es algo que ha impedido el seguimiento a las denuncias frente a la violencia contra los hombres. Entonces, no quiero decir que no se presentan, quiero decir que sí se presentan, pero que en un 90% las víctimas suelen ser mujeres. Es decir, que aun cuando se presente la violencia contra los hombres, siempre es más recurrente la violencia contra las mujeres, precisamente por ese mismo estereotipo o por esa misma imposición cultural. Hay que hacer una claridad. Generalmente, de acuerdo con algunas investigaciones académicas que se han ejecutado sobre agresores de violencia intrafamiliar, se ha concluido que los agresores nunca van directamente a los golpes. Los agresores trabajan a la víctima, es decir, un agresor siempre empieza por la violencia psicológica, termina con la violencia física y en el peor de los casos con la violencia sexual o el feminicidio, es decir, el asesinato de la mujer. Esa violencia psicológica es una violencia muy poco perceptible, es un tipo de violencia que se va manifestando poco a poco y que muchas veces, como ha sido tan naturalizada, nosotros no nos damos cuenta de que somos víctimas. Ahora bien, la violencia física, por ejemplo, no está constituida solamente por los golpes, por los puños, por las patadas. La violencia física también está en los empujones, en los pellizcos, en los jalonazos de pelo, etc. Es decir, existen diferentes formas de materializar toda esa violencia. Entonces, es otra de las razones por las cuales no se denuncia. No nos damos cuenta o creemos que lo que pasa al interior de la casa es algo normal o es algo que nos está dado soportar, digamos, por estar precisamente dentro de la esfera privada de la familia. Por el contrario, yo me atrevería a decir que cualquier acto de violencia, por mínimo que sea, quizás por invisible que parezca, debe ser denunciado, porque la única forma de prevenir consecuencias nefastas como la muerte de una persona o como la agresión sexual es que nosotros seamos conscientes bajo hechos muy pequeños de que estamos empezando a ser víctimas de violencia. Hay otra creencia errada, y es que, por ejemplo, si usted es una mujer casada, es un hombre casado, usted tiene la obligación de tener contacto sexual con su pareja. Entonces, generalmente no se denuncia el hecho de agresiones sexuales, por ejemplo, de acceso carnal violento, porque se entiende que si es mi esposo le está totalmente permitido o facultado accederme carnalmente, es decir, tener relaciones sexuales conmigo cuando él quiera y es mi obligación someterme a eso. Falso. Todas las personas tenemos absoluto derecho de negarnos y de decidir en qué momento tenemos contacto sexual. Entonces, perfectamente, si usted no quiere sostener una relación sexual con su pareja, aún siendo su esposo, usted puede denunciar violencia sexual en un contexto de violencia intrafamiliar por haberse producido al interior de su familia y tener además el derecho de que esos tipos penales sean investigados tanto por la violencia intrafamiliar como por la violencia sexual. Entonces, para concluir, podríamos identificar algunos factores por los cuales no se denuncia. 1. El miedo o la vergüenza al señalamiento por el contexto social. 2. El desconocimiento de que estamos siendo víctimas de violencia. Y 3. La falta de creencia en la justicia, y frente a esos 3 criterios hay que empezar a trabajar siendo sobre todo conscientes de que si nosotros mismos no ponemos un pare a cualquier acto violento que nos lesione de manera física, de manera emocional, psicológica, de manera económica, entonces no vamos a poder realmente combatir la violencia de género ni la violencia intrafamiliar. Finalmente quiero hacer la invitación a todos y todas a que visiten los consultorios jurídicos de la Universidad Mariana. Contamos con el personal capacitado para darles toda la asesoría jurídica en los casos que ustedes requieran. No esperen
a ser sujetos de las consecuencias quizás más desfavorables para ustedes, sino que acudan a tiempo. Nosotros tenemos toda la disponibilidad de personal y de tiempo para atenderlos con total respeto de sus derechos, con total respeto de su intimidad. Entonces los invito a que se dejen asesorar por personal competente y que acudan a la justicia como la única forma de protección y de prevención de cualquier forma de violencia. Y con el tema de hoy de violencia intrafamiliar terminamos el programa Derecho para Todos, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook de la Universidad Mariana, también en YouTube y también en la página www.umariana.edu.co y a través de Telepasto Canal 32.